Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos en esta tarde ya. Vamos a invitarlos a sacar sus Biblias. El que no tenga Biblia puede ocupar su dispositivo. En el Salmo número 8. Y cuando lo tengamos, voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a leerlo en forma alternada. Ya lo tenemos todos. Entonces, dice así. Alternada empiezo yo y al final leemos juntos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo la bestia del campo. Todos juntos, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Oremos. Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Y ponemos, Señor, este tiempo en tus manos. Realmente es invocar tu santo nombre, como lo hemos hecho en la mañana. Y rogarte, Señor, que tú tomes lugar y presidas este culto. Que en vano, Señor, sería si tú no estás en medio de nosotros. Pero confiamos fielmente en lo que tu palabra dice, que donde estén dos o más congregados en tu nombre, tú te encuentras en medio de nosotros, y así lo creemos, Dios. Lo ponemos en tus manos, Padre Santo, porque no es para agradar a los hombres, es buscar agradarte a ti. Buscar verdaderamente, Señor, que llegue como ofrenda grata a tu presencia, Señor. Nos ponemos en tus manos y te rogamos que hagas tu voluntad en medio de todo este culto, en medio de tu iglesia, en nuestras vidas, y no solamente en este lugar y en este tiempo, Señor, sino en todo tiempo y en todo momento. Que se haga tu voluntad siempre, Señor. Nos ponemos en tus manos y todo lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y la iglesia de Dios dice, amén. Y así puestos de pie, vamos a cantar aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Es el Dios que adoramos, el Dios en el que creemos.
Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero repetir la pregunta de la mañana. Y es tan simple, tan sencilla. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos agradecidos con lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Dígame amén. Gloria a Dios. Y es darle gracias verdaderamente al Todopoderoso porque es por su misericordia, es por su infinito amor que estamos aquí, que disfrutamos de libertad, que disfrutamos de un lugar donde poder congregarnos y que hasta el día de hoy, aquí en Puerto de Veracruz, no hay persecución por decir que somos cristianos. Es dar gracias a Dios. Quiero invitarte a que inclines tu rostro, que cierres tus ojos. Y exhortarte de esta manera otra vez, ese tiempo eres tú con el Señor. Yo voy a levantar una oración, pero no es para que repitas mi oración. Es para que tú hables con Dios. Es para que tú le des gracias con tus propias palabras. Padre Todopoderoso, te damos gracias por este día. Porque escrito está, tus misericordias son nuevas cada mañana. Y verdaderamente, Señor, lo vemos reflejado en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, porque es el único lugar donde estamos seguros. Fuera de ahí, tu palabra lo dice así: sin mí nada podéis hacer, lo dice el Señor. Y lo dice el Señor en su palabra. Gracias, Padre Santo, porque tu mano poderosa, tu diestra nos sostiene. Nos ponemos en tus manos y te rogamos que hagas tu voluntad. Solamente tu voluntad, no nuestra voluntad, no nuestros pensamientos, no nuestros caminos. Tus pensamientos, tus caminos, Señor, tu voluntad, tu bendita voluntad, porque es perfecta. Gracias, Dios, por este día. Gracias por permitirnos reunirnos en libertad y poder ver a los hermanos y tal vez no físicamente, pero sí en el espíritu, darles un abrazo y poder escuchar de tu bendita palabra, Señor, que es la que nos da fuerzas día a día. Muchísimas gracias, Dios. Te agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarte nuevamente a ponernos de pie. Vamos a cantarle al gran yo soy, al Todopoderoso. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz, de inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria.
te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó y en su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Es un gozo, hermanos, el que podamos estar un día más en la presencia del Señor, y como iglesia nos gozamos también de ver, no sé si haya personas que nos estén visitando, si alguien trajo invitados o ya todos somos de casa, pues hasta donde yo alcanzo a conocerlos con cubrebocas. Damos gracias a Dios, hermanos, porque el Señor nos ha extendido su misericordia con un día más de vida y podemos estar reunidos también como iglesia. Y sabemos, hermanos, que durante el tiempo que el Señor nos tenga con vida, dice su palabra, que nos debemos de gozar
en la presencia del Señor. Así que póngase de pie, vamos a repetir el Salmo 122.1. Salmo 122.1 y luego vamos a cantar una alabanza para podernos saludar. Salmo 122.1, ¿qué nos dice? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero dígalo convencido, hermano. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Que así como el salmista, hermanos, vengamos con esa alegría de estar en la presencia del Señor. Vamos a ser dirigidos por el grupo de alabanza y aunque no podemos saludarnos físicamente, podemos también extender nuestra mano y así mostrar el gozo de podernos volver a ver. Que el Señor les bendiga. Casa de Dios, en la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor, por aquel que me dio la vida, por eso. Su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos en esta tarde. El que
sobre todo es. Con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará, Señor, has vencido la muerte y la maldad y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria su nombre, sobre todo es. Sobre todo es. Sobre todo es. Sobre todo es. Damos gracias, Señor, porque tu nombre, Señor, es sobre toda la tierra, Señor. Recordamos lo que dice Isaías 6:3. Santo, 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 Dios Todopoderoso, y la tierra está llena de tu gloria, Señor. Y es por eso que hoy te cantamos a ti, Señor, porque no hay nadie más grande y más hermoso que tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu vida, Señor, sobre nosotros. Sigue reflejando tu amor y tu misericordia, Señor, a cada una de nuestras vidas y a cada una de nuestras familias, Señor. Te reconocemos, Señor, y declaramos tu grandeza, Señor, y que, Padre, día a día, Señor, vendrán a ti, Señor, a tus pies vidas, Señor, que se consagren, Señor, que te agraden, Señor, discípulos, Padre, que vayan a cada rincón de este mundo, Señor, a predicar tu palabra, Señor, y cantamos, Señor, Santo, Santo. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria su nombre, sobre todo es. Sobre todo es. Sobre todo es. Sobre todo es. Nombre sobre todo es. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Agrádate, Padre, de esta alabanza y la predicación, Señor, la ponemos en tus preciosas manos. Habla a nuestro corazón, a nuestras vidas, Señor, a través de la vida, Señor, de nuestra hermana. En Cristo Jesús. Amén. Pueden estar en sus lugares, hermanos. Doy gracias a Dios, hermanos, por la bendición de poder compartir de la palabra del Señor en esta tarde. El pastor se encuentra en la Ciudad de México, en la iglesia donde estuvimos antes de venir a pastorear aquí en Veracruz. Es el aniversario de su organización y lo invitaron a predicar. Pues le doy gracias a Dios que me permite poder compartir de su palabra. Y como todos saben, hermanos, pues estamos llevando a cabo nuestra campaña, Una vida
con propósito. Y sabemos que todos necesitamos tener un propósito en la vida. Pero a veces nosotros nos justificamos y decimos que pues no sabemos cuál es el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Y por eso es que estamos llevando a cabo esta campaña, porque a través de esta campaña vamos a estar descubriendo cuáles son los 5 propósitos principales que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y hasta ahorita llevamos ya 2 propósitos estudiados. Ya vimos que el primer propósito de Dios para nuestra vida es que fuimos creados para el placer de Dios, que fuimos creados para que le conozcamos, para que le amemos, y pues esto se llama adoración. Ese es el primer propósito para la vida del ser humano, que pueda adorar a Dios. Pero esto se va a llevar a cabo cuando le conozca, cuando ponga a Dios como el Señor de su vida. Y la semana pasada veíamos que el segundo propósito de Dios para nuestra vida es que formemos parte de su familia y tengamos una iglesia a la cual pertenecer. También damos gracias a Dios porque Él dejó establecido que el grupo de creyentes que le conociera se estableciera en lo que es su iglesia. Y este segundo propósito nos lleva a que debemos de tener compañerismo con el cuerpo de Cristo. Y esa es otra bendición que el Señor nos da. Y hoy vamos a ver, hermanos, el tercer propósito de Dios para nuestra vida. Hoy vamos a estar cerrando la tercera semana de campaña. Y estuvimos estudiando a través de esta semana que el tercer propósito de Dios para la vida del ser humano es que seamos transformados a la imagen de Cristo, que nosotros podamos reflejar a Cristo Jesús, y esto se llama discipulado. O sea, nosotros, hermanos, vamos a ser transformados a la imagen de Cristo en tanto que nosotros nos convirtamos en sus discípulos. Por eso es que llevamos ese nombre de cristianos, porque somos seguidores de Cristo, somos sus discípulos. Y lo que Dios quiere lograr, hermanos, a través de este tercer propósito, que nosotros podamos ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Por qué necesitamos serlo? Porque, hermanos, de esta manera, si nosotros somos transformados a la imagen de Cristo, entonces vamos a ir también, hermanos, nosotros siendo más consagrados y más dedicados a Él. No podemos, hermanos, ser consagrados y dedicados a Dios si antes el Señor no empieza en nosotros una transformación en nuestra vida. Y este punto, hermanos, de ser transformados a la imagen de Cristo, es que el Señor espera y el Señor quiere que nosotros desarrollemos el carácter de Cristo, que actuemos como Él, que pensemos como Él, que sintamos como Él, que tengamos los mismos valores, las mismas convicciones y la misma entereza que tuvo Cristo Jesús. Si bien nosotros sabemos, no vamos siguiendo a un líder terrenal, vamos siguiendo a Cristo. Y hermanos, en sí, todo nuestro ser interior siempre está en esa búsqueda de imitar a alguien. Pero, hermanos, lo principal es, como decía San Agustín, nuestras almas fueron hechas para ti y no encuentran paz hasta que no descansen en ti. Fíjense, hermanos, siempre el ser humano está en la búsqueda de a quién imitar. Pero, hermanos, mientras el ser humano no esté siendo transformado a la imagen de Cristo, siempre va a estar buscando imitar en el lugar equivocado. A veces va a tratar de imitar al cantante, a veces va a tratar de imitar al deportista, a veces va a tratar de imitar al artista, al líder político, pero dice aquí, nuestra alma va a encontrar descanso hasta que empiece a ser transformada a la imagen de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, recuerden ustedes, este tercer propósito para nuestra vida, de que nosotros seamos como Jesús, es nuestro modelo de crecimiento. O sea, el Señor espera que crezcamos espiritualmente, pero ya nos dejó una figura, ya nos dejó un modelo. ¿Y ese modelo quién es? Cristo Jesús. Así que, hermanos, también este proceso de ser como Cristo es también, hermanos, un reto para nuestra vida,
Porque, hermanos, este crecimiento a la imagen de Cristo no se da de la noche a la mañana. Físicamente también sabemos, el crecimiento no se da de la noche a la mañana. Estas arrugas yo no las tenía hace 7 años. Estas canas yo no las tenía, bueno, ahora ya me las pinto, pero no las tenía hace 20 años. El crecimiento físico va paulatinamente. Así también, hermanos, nuestro crecimiento espiritual. Nosotros tenemos que entender que este crecimiento de ser a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, no nos va a suceder de la noche a la mañana, sino va a ser algo que se va a estar llevando a cabo en nuestra vida mientras estamos siendo sus discípulos. Hermanos, mientras nosotros no seamos discípulos de Cristo, no esperemos ser transformados a la imagen de Cristo. Así que, hermanos, a Dios le va a llevar el resto de nuestra vida forjar el carácter y las actitudes de Jesús en nosotros. O sea, nosotros no va a llegar un momento aquí en la tierra en el que le digamos, ¿sabes qué, Señor? Hoy acabaste tu obra de transformación en mi vida. No. Esto es, hermanos, algo que el Señor va a ir haciendo constantemente hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero en tanto que esto sucede, hermanos, entre tanto que el Señor nos lleva a su presencia, entonces va a estar trabajando en nuestra vida. Y, hermanos, así que no piense usted que usted es una obra terminada. No piense usted que en usted el Señor, como usted ya tiene 5 años, 10 años, 15 años, 50 años de ser cristiano, el Señor ya no tiene nada que transformarle. No, hermanos. No, el Señor sigue trabajando en nuestra vida y seguimos siendo nosotros una obra en proceso. Así que, hermanos, vamos a ver también que este crecimiento a la imagen de Cristo, el Señor también nos ha dotado de 5 instrumentos. 5 instrumentos que Dios va a usar para hacernos semejantes a Jesús. Por ejemplo, para que se dé el crecimiento físico, los nutriólogos dicen, no, debes de comer frutas, minerales, verduras, proteínas. Pues, hermanos, nosotros también, el Señor quiere que crezcamos espiritualmente, pero no necesitamos nosotros andar buscando a ciegas. ¿Cómo va a ser modelado en nosotros el carácter de Jesús? El Señor nos ha dejado 5 instrumentos que tenemos nosotros, esas herramientas que tomarlas para nuestra vida, para que de esa manera podamos ser semejantes a Cristo. Y vamos a ver, hermanos, a través de la palabra del Señor, vamos a ver estos 5 instrumentos que el Señor va a usar para que cada día nosotros seamos más semejantes a Jesús. Abran sus Biblias ahí en 2 de Timoteo 3 y les voy a leer los versículos del 16 y 17, pero les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Me encanta esta traducción porque es un poco más entendible. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Aquí está, hermanos, el primer instrumento que Dios va a usar para hacernos semejantes a Jesús, que es su palabra. Hermanos, nosotros tenemos, si realmente es el anhelo de nosotros, crecer espiritualmente y ser transformados a la imagen de Cristo, hermanos, debemos de profundizar en el estudio de la Biblia, de este libro, hermanos, que es la palabra del Señor, que aunque es cierto, fue escrita por personas humanas, comunes y corrientes como usted y como yo, pero dice aquí 2 de Timoteo, fue inspirada ¿por quién? Por Dios. Así que, hermanos, la palabra del Señor dice ahí en 2 de Timoteo que nos va a corregir cuando estemos equivocados, que nos va a enseñar a hacer lo correcto. Así que, hermanos, si nosotros queremos ser más semejantes a Jesús, ¿en dónde vamos a encontrar la dirección correcta? En su palabra. Es la primera herramienta, hermanos,
cuanto más profundicemos en la palabra del Señor, más vamos a crecer. Fíjense, hermanos, si a veces nosotros hemos notado que el crecimiento espiritual no se nos ha dado, nos tenemos que preguntar, ¿qué tanto tengo contacto yo con la palabra del Señor? Porque, hermanos, nosotros, además de que el Señor nos ha dejado ese gran reto de ser semejantes a Jesús, el Señor mismo nos ha dicho, te voy a dar la dirección a través de la palabra. Pero, hermanos, debemos de hacer 5 cosas con la palabra. Tenemos que oírla, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que memorizarla y por último tenemos que aplicarla. Y aquí es donde titubeamos, en la aplicación de la palabra. A veces somos muy buenos, hermanos, para aplicar la palabra a la vida de otros. Tú no eres paciente, tú no has cambiado, tú eres muy celoso, tú eres muy iracundo, mira lo que el Señor dice. Pero a veces, hermanos, lo triste es que no aplicamos la palabra para nosotros. Así que, hermanos, si nosotros queremos ser transformados a la imagen, a la semejanza de Cristo, tenemos que empezar a tener ese contacto diario con la palabra del Señor. Porque, hermanos, si usted lee la palabra nada más cuando viene a la iglesia, o sea, nada más el día domingo, imagínense cuánto tiempo se quedó entonces sin leerla, sin tener ese contacto, duramos más de 6 meses sin podernos reunir. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender, a veces hay creyentes que leen la Biblia, pero no meditan en ella, o sea, nada más leen la Biblia así como un rito, pero la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de guardar la palabra, que nosotros debemos de atesorarla, que debemos de meditarla y que debemos de aplicarla. Pero ¿por qué a veces, hermanos, la lectura y la meditación de la palabra se nos hace tan complicada? Porque, hermanos, a veces vivimos en un mundo muy ajetreado. Y a veces hay gente que también a veces dice, no, es que yo cuando tengo insomnio me pongo a leer la palabra. O sea, usan la Biblia como ese tranquilizante para que les dé sueño. Y no, hermanos, tenemos que estudiar la palabra del Señor. Por eso tenemos que apartar ese tiempo. Y fíjense, la palabra meditar, el significado de la palabra meditar es darle vueltas en la mente a lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Eso es meditar, que yo esté pensando constantemente en lo que yo leí, qué es lo que el Señor me quiso decir. Por eso, hermanos, nosotros debemos de esperar esa transformación en nuestra vida a la imagen de Cristo, pero esta se va a hacer, hermanos, mientras nosotros tengamos ese contacto con la palabra del Señor. Por eso, hermanos, la palabra de Dios va a transformar nuestra vida, pero debemos de tener una actitud correcta para que entonces la palabra haga efecto en nuestra vida. Primero que nada, hermanos, debemos de creer en lo que dice la palabra. O sea, esto es la palabra ¿de quién? De Dios. Entonces yo debo de tener una actitud correcta cuando leo la Biblia. Debo de creer en lo que dice, debo de confiar en lo que enseña, o sea, en lo que allí dice la palabra del Señor. Debo de confiar que es bien para mi vida, pero debo de obedecerla. Porque, hermanos, en la palabra se nos van a dar las direcciones prácticas de cómo madurar en cada área de nuestra vida. Si usted quiere saber en qué áreas de su vida necesita meditar, váyase a leer la palabra. Y ahí el Señor le va a ir dirigiendo. Ahí el Señor le va a conducir. Así que, hermanos, la madurez espiritual se va a lograr a través del contacto que tengamos con la palabra del Señor. Pero esto va a requerir, hermanos, también que hagamos un reordenamiento de nuestras prioridades. O sea, que la lectura de la palabra sea la prioridad en nuestra vida. ¿Pero para qué? Para que entonces la palabra me empiece a transformar. Porque, hermanos, si nosotros no hemos transformado nuestra vida, es porque entonces la palabra del Señor no le hemos dado el valor que es necesario. Ahora vamos a ver el segundo instrumento que Dios va a usar para hacernos semejantes a Jesús. Vamos a leer ahí en Efesios capítulo 4.
Efesios capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 11 al 16. Dice la palabra del Señor: Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayude a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Fíjense, el segundo instrumento que Dios va a usar para hacernos más semejantes a Cristo son las personas de la iglesia. El Señor, hermanos, la semana pasada veíamos cómo es el deseo del Señor que nosotros podamos tener comunión y compañerismo con todos los de la familia de la fe. Pero este pasaje de Efesios 4 también nos dice que las personas de la iglesia son instrumento escogido por Dios para ayudarnos a madurar a la estatura de Cristo. Porque, hermanos, en la iglesia aprendemos unos de otros. Y dice aquí que cuando nosotros tenemos ese contacto con la gente de la iglesia, que a lo mejor me lleva a mi ventaja en la madurez espiritual, esas mismas personas de la iglesia me van a enseñar a mí, me van a ayudar a mí a madurar. Y dice ahí, de tal manera que entonces ya no vamos a ser arrastrados de un lado a otro, ya nadie nos va a engañar. Y dice aquí, sino al contrario, cuando yo me edifico con los hermanos de la iglesia, cuando yo aprendo de los hermanos de la iglesia, cuando los hermanos de la iglesia aprenden algo de mí, dice aquí, entonces vamos a crecer y en todo sentido, dice, vamos a parecernos más y más a Cristo. Hermanos, cuando tenemos ese contacto unos con otros, de algunos de los hermanos vamos a aprender la paciencia, de otros hermanos vamos a aprender la perseverancia, de otros hermanos vamos a aprender la obediencia, de otros hermanos vamos a aprender la entrega. De verdad, hermanos, ustedes son, en la mañana que yo hacía el recuento de las iglesias donde yo he estado, ustedes son la quinta iglesia donde yo he estado. Y bueno, dice el dicho, no hay quinto malo. Así que son una bendición a mi vida. Pero de verdad, hermanos, yo le doy gracias. Ustedes no son la quinta iglesia de que porque yo haya salido y me haya peleado con los otros hermanos, sino son los lugares a donde el Señor me ha llevado. Pero hermanos, yo empecé a congregarme en una iglesia a la edad de 3 años. Y de verdad, hermanos, cuando yo preparaba este sermón y hacía un recuento de las personas de la iglesia que el Señor ha usado para ir transformando mi vida, yo hacía el recuento y me acuerdo desde las hermanas que me dieron lecciones de rayitos de sol hace 43 años, 44 años, 45 años, 46 años, fíjense, 46 porque tengo 49, me estaba quitando 3. Y hermanos, yo me acuerdo cómo esas hermanas me ayudaron y me enseñaron desde chiquitita en mi vida cristiana. Hubo hermanas que me enseñaron a leer la Biblia. Hubo hermanas que me enseñaron a cantar alabanzas. Hubo hermanos que me enseñaron el liderazgo. Otras me enseñaron la entrega. Pero hermanos, es una bendición. Este instrumento que Dios ha dejado
La iglesia, para hacernos semejantes a Cristo, hermanos, es algo muy importante. Y la semana pasada hablábamos acerca de esto, que debemos de tener comunión y compañerismo con los de la familia de la fe. Pero también, hermanos, debemos de aprender unos de otros. O sea, también, hermanos, eso es algo para lo cual el Señor nos formó, para que entonces yo pueda empezar a ser transformada y parecerme más a Jesús a través de la vida de los hermanos. Pero para eso, hermanos, tengo que yo tomar el ejemplo de esos creyentes entregados, de esos creyentes que se están dejando transformar. Nuestro crecimiento espiritual, hermanos, también nos va a permitir ser esos instrumentos para que la iglesia crezca. A veces, hermanos, tal vez no vamos a estar aquí al frente, a lo mejor todos predicando, pero a lo mejor su entrega, su paciencia, su perseverancia, su disciplina, su dedicación, su obediencia va a ser de bendición para el que viene detrás de usted. Así que, hermanos, el crecimiento espiritual sucede en ese contacto que tenemos con los hermanos de la iglesia. Por eso, hermanos, debemos de edificarnos unos a otros. Así que si queremos crecer espiritualmente, es necesario que tengamos contacto unos con otros. Tal vez, hermano, cuando usted llegó aquí a la iglesia, tal vez no sabía orar, tal vez no sabía leer la Biblia, tal vez no sabían nada de historias de la Biblia, y a lo mejor hubo algún hermano, alguna hermana que le ayudó. Para eso el Señor nos hizo, y dice aquí en Efesios, para que todos lleguemos. Hermanos, no debemos de preocuparnos nada más porque crezca yo, sino debo de preocuparme porque crezca yo y porque crezcan, ¿quién más? Mis hermanos de la iglesia. Así que, hermanos, el Señor dejó a las personas también para que nos ayuden a madurar y ser semejantes a Cristo. Ahora vamos a ver el tercer instrumento que Dios usó y va a seguir usando para hacernos semejantes a Jesús. Vamos a leer ahí en Santiago capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 2 al 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Tercer instrumento, hermanos, que Dios va a usar para hacernos semejantes a Jesús son los problemas. Aunque a ninguno de nosotros nos gusta tener problemas, ¿o sí? ¿A usted le gusta tener adversidades, dificultades? A nadie. Pero dice aquí, dice el escritor de Santiago, dice que cuando tengamos que enfrentar cualquier tipo de problemas, y en la Biblia, hermanos, esta palabra de problemas se traduce también con la palabra pruebas. Y mire usted, las pruebas son situaciones permitidas por Dios por dos razones. O sea, ¿por qué deja Dios las pruebas? Es más, hermanos, esta situación del famoso coronavirus que ya dice uno, ya no le vemos el fin, el Señor la permitió por dos razones. La primera, para acercarnos más a Él. Fíjense, el Señor permite las pruebas, las dificultades, los problemas, las adversidades, o llámele usted como le quiera llamar. Dice, para que entonces nos acerquemos a Él. Y en segundo lugar, ¿por qué permite el Señor las pruebas? En segundo lugar, el Señor las permite para modelar en nosotros el carácter de Cristo. Si nosotros vamos a la Biblia, hermanos, vemos el ministerio terrenal de Jesús. ¿Fue fácil? Contésteme usted, el que quiera contésteme. ¿Fue fácil el ministerio terrenal de Jesús? No fue fácil. Lo injuriaban, lo corrían, algunos otros le querían poner zancadilla, lo criticaban, lo querían hacer enojar. Y hermanos, a través de todas esas situaciones adversas que el Señor Jesús pasó, modeló su carácter.
pero lo modeló para también enseñarnos a nosotros que en medio de los problemas, también el Señor va a hacernos más semejantes a Cristo. Así que, hermanos, el Señor va a usar sufrimientos, tribulaciones, persecuciones, momentos difíciles para pulir en nosotros el carácter de Cristo. Y ese carácter de obediencia, ese carácter de sumisión, ese carácter de paciencia. Y a veces nosotros decimos, no, es que yo no puedo ser así. Pero hermanos, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Así que hermanos, ¿por qué el Señor va a permitir los problemas, las adversidades, las dificultades? Las va a permitir por 5 razones. La primera, para dirigirnos. La segunda, para inspeccionarnos. La tercera, para corregirnos. La cuarta, para protegernos. Y la última, para perfeccionarnos. Porque aquí dice el escritor a Santiago, dice, así que dejen que crezca la constancia, la perseverancia. Dice, pues una vez que su constancia o paciencia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y no les faltará nada. Entonces, hermanos, para forjar nuestro carácter y ser semejantes a Cristo, Dios va a usar todo tipo de dificultades, problemas, pruebas, enfermedades y sufrimientos. Y recordemos, hermanos, que durante el tiempo que Jesús tuvo que ejercer su ministerio terrenal, enfrentó todo. Pero también, hermanos, podemos ver, y aún Jesús sabía, la carga que iba a tener en su ministerio terrenal. Entonces, Él también siempre dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que entonces, hermanos, si nosotros decidimos seguir las pisadas de Jesús, debemos de entender que no siempre Él tuvo momentos de alegría, sino que también hubo mucho más tiempo de tristeza y sufrimiento. Pero Dios usó cada evento de la vida de Jesús para enseñarnos también de que en medio de que nosotros en un futuro nos llegáramos a encontrar en una situación similar, entonces íbamos a desarrollar ese carácter de Cristo en nosotros. Porque de esa manera, dice, el Señor nos va a ir transformando. Así que, hermanos, a lo mejor usted ahora vea de una manera diferente sus problemas, sus dificultades, sus adversidades. Porque si queremos ser más como Jesús, entonces tenemos que aprender de su sumisión. O sea, Jesús fue sumiso, pero también debemos de aprender para pedir siempre que se haga la voluntad de Dios. Así que, hermanos, hasta aquí llevamos 3 instrumentos que Dios va a usar para hacernos semejantes a su Hijo Jesús. El cuarto, vamos a leer ahí en 1 Corintios 10:13. Dice la palabra del Señor, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Tal vez, hermanos, aunque a nosotros nos parezca insólito, aunque el Señor no nos pone las tentaciones, porque, hermanos, el tentador es Satanás. Pero aquí vemos algo insólito. Dios usa las tentaciones para enseñarnos a obedecerle. Así que el cuarto instrumento que Dios va a usar para hacernos semejantes a Jesús son las tentaciones. Y aunque usted piense que porque el Señor permite las tentaciones, hay que dejar en claro que las tentaciones son situaciones que Satanás nos pone para que caigamos en el pecado y en la desobediencia. Pero como dice la palabra del Señor, Él todo lo usa para bien. Así que, hermanos, el Señor espera que en medio de cada tentación nosotros tengamos la oportunidad de elegir por Dios. O sea, hermanos, tenemos las 2 opciones en medio de la tentación. O ceder a la tentación y darle gusto a Satanás, o renunciar
a la tentación y obedecer, y de esa manera darle la honra y la gloria al Señor. Porque si nosotros, viendo todo este ministerio de Jesús cuando después de que fue bautizado, también pasó por este tiempo de tribulación. Y entonces nosotros podemos ver que Él enfrentó esas tentaciones. Pero dice la palabra, nunca pecó. Y justo después de que fue bautizado, antes de comenzar su ministerio público, sufrió un intenso periodo de 40 días de tentación en el desierto. Así que si Jesús mismo, hermanos, enfrentó las tentaciones, tú también y yo también las tenemos que enfrentar. Porque aquí sabemos que estamos en un mundo caído y Satanás siempre está, dice la palabra del Señor, como león rugiente buscándonos para devorarnos. Pero también dice aquí 1 Corintios 13, pero fiel es Dios, que no les va a permitir ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que junto con la tentación les da ¿qué? La salida. No dice les da la caída, dice les da la salida. Así que, hermanos, ahora tenemos que aprender a ver las tentaciones de una manera diferente. Tenemos que aprenderlas, hermanos, porque toda tentación es una oportunidad para que nosotros aprendamos a decidir correctamente. ¿Y qué es decidir correctamente? Es decidir obedecer a Jesús. Así que, hermanos, nosotros debemos de entender que debemos de amar al Señor por sobre todo. Y si seguimos el método de Jesús para vencer las tentaciones, entonces vamos a entender que estamos siendo transformados. ¿Y cuál fue el método, hermanos, que Jesús usó para vencer las tentaciones? Primero, debemos de amar a Dios por sobre todo. O sea, debemos de amar a Dios. Si queremos vencer las tentaciones, hermanos, las tentaciones son parte de estar aquí en la tierra. Pero si amamos a Dios por sobre todo, entonces no vamos a ceder a la tentación. Y Jesús por eso pudo resistir todas las tentaciones. Porque Él, ¿a quién amaba? Al Padre. Y Él decía, yo tengo que hacer la voluntad del Padre. No debo de hacer mi voluntad, sino debo de hacer la voluntad del Padre. Y en segundo lugar, ¿por qué Jesús pudo vencer las tentaciones? Sigamos el método que Él usó. Debemos de obedecer sus mandamientos. Y si hacemos estas dos cosas, hermanos, de que amamos a Dios por sobre todo y estamos obedeciendo sus mandamientos, entonces las tentaciones van a ser superadas. Y al momento, hermanos, en que nosotros estamos venciendo las tentaciones con la ayuda de Cristo Jesús en nuestra vida y con el poder de su Espíritu Santo, entonces vamos a poder entender, Señor, me estás transformando. Me estás transformando porque ya no estoy cediendo a las tentaciones. Entonces, hermanos, aquí hasta ahorita van 4. Y ahora vamos por el quinto y último instrumento que Dios va a usar para hacernos semejantes a Jesús. Y esto lo encontramos en Lucas, capítulo 23. Lucas 23 y un versículo cortito, pero con mucho significado. Lucas 23, 34 nos dice, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El quinto instrumento, hermanos, que Dios va a usar para hacernos semejantes a Jesús es su actitud de perdón. Tenemos que aprender, hermanos. Y a través de que el Señor va transformando nuestra vida a la imagen de Cristo, tenemos también que ser más perdonadores. Tal vez, hermanos, hay personas en la vida que con malas intenciones nos han lastimado o nos van a lastimar. Pero la Biblia dice que debemos de aprender a perdonar a los que nos ofenden y nos lastiman. Y aunque mucho, hermanos, nosotros nos justificamos en que perdonar es algo muy difícil, Dios nos dice que debemos de aprender a perdonar, porque también al hacerlo crecemos espiritualmente y nos parecemos más a Jesús. Todavía, hermanos, hasta este evento de la crucifixión, Jesús mostró su amor, porque Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún en la cruz, hermanos, Jesús tuvo que soportar no solamente llevar la carga de nuestros pecados, sino que además tuvo que soportar la humillación
y esa humillación de las personas que estaban presentes. Esa humillación, por ejemplo, de los soldados que repartieron sus ropas. Esa humillación de uno de los ladrones que fue crucificado a su lado, que todavía se burlaba y le decía, si tú eres Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos. Esos que estaban diciendo ahí que ya se llevara ese evento de la crucifixión. Es más, hermanos, el simple hecho de ser crucificado, aunque a nosotros la Iglesia Católica presenta a Jesús crucificado y cubierto con una pequeña manta, pero en sí la historia dice que las personas que eran crucificadas estaban desnudas, eran escarnio público. Y sabemos que Jesús todavía repitiendo ahí y él diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, cuando el Señor realmente vaya transformando nuestras vidas y nos vaya haciendo semejantes a Jesús, vamos a tener esas actitudes que Jesús tuvo. Y principalmente esta actitud de perdón. Ahora, hermanos, si nosotros queremos crecer espiritualmente y ser como Cristo, tenemos que aprender ahora mismo a perdonar. Y aunque esto, hermanos, como les dije hace rato, tal vez se nos sea difíciles, aquí te doy 2 consejos que te van a ayudar a reaccionar cuando la gente te lastime con o sin intención. Número 1, recuerda cómo Dios te ha perdonado. ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor, hermanos? ¿Cuánto? Mucho, todo. Y nos sigue perdonando y nos va a perdonar hasta el día que vayamos a su presencia. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos que aprender a perdonar, el Señor ya nos dio su gran ejemplo. Él nos ha perdonado todo. Y en segundo lugar, debemos de recordar que Dios tiene todo bajo su dominio. Nada se escapa de la voluntad de Dios. A veces también, hermanos, aquí nosotros tenemos que entender. A veces si recibimos ofensas, a veces si recibimos críticas, es también porque el Señor quiere seguir trabajando en nuestro carácter. El Señor dice, a ver, todavía quiero ver cómo te vas transformando, que ya no reacciones como antes reaccionabas, que ya no digas lo que antes decías. Entonces, hermanos, si nosotros hacemos y nos tomamos de estos 5 instrumentos que Dios nos ha dejado, entonces realmente podemos decir, ya somos semejantes a Jesús. Y quiero concluir, hermanos, leyéndoles una pequeña reflexión. Todas las piezas de cerámica pasan por varias fases durante su elaboración. La preparación del barro, el modelado, el secado, el horneado, etcétera. Primero, la arcilla es amasada para que la humedad y demás partículas se distribuyan igualmente en toda la masa. Y también para sacar cualquier burbuja de aire que tenga en su interior, ya que si quedan burbujas de aire en esa arcilla, puede provocar explosiones durante el horneado o la pieza de cerámica se termina quemando. Luego de que la pieza de cerámica es sacada del horno, es modelada manualmente o mediante un torno. La pieza se deja al aire hasta que se seca y endurece lo suficiente. Cuando la pieza está totalmente seca, su color es más claro y adquiere mayor dureza. Es en ese momento cuando se le suele pasar una lija fina y una esponja húmeda con el fin de pulirla. Luego es llevada nuevamente al horno, donde pierde la humedad química y adquiere una mayor resistencia y sonoridad. Tal vez pudiera parecernos, hermanos, que la pieza está terminada, pero aún así puede ser que con esta cocción la pieza o ya se dé por acabada, como es en el caso de la alfarería, o también aún requiera de horneados posteriores, como sucede en la cerámica. Lo que te quiero decir es que hay todo un proceso donde cada paso es importante. Y así es, hermanos, en la vida cristiana. Tal vez, hermanos, el Señor, para que logre la transformación a la imagen de Cristo, tal vez nos tiene que tallar, tal vez nos tiene que lijar, tal vez nos tiene que limpiar. Y si aún, hermanos, el Señor todavía ve cositas que no están permitiendo que esa imagen de Cristo sea modelada en nosotros,
tal vez nos tenga que volver a regresar al proceso inicial, para que entonces se logre su propósito. Así que, hermanos, en la vida cristiana, esa transformación, esa semejanza más a Cristo, la va a llevar el Señor a cabo. Y el Señor sabe, hermanos, y también usted sabe, en qué áreas de su vida todavía no está permitiéndole al Señor la transformación. Pero de que el proceso del Señor se cumpla, hermanos, se va a cumplir. Porque ese fue su propósito, que seamos transformados a la imagen de Cristo. Y ya lo dijimos, va a usar la Biblia, va a usar a las personas, va a usar los problemas, va a usar las tentaciones. Y el mismo carácter de Cristo va a ser puesto en nuestra vida. Así que, hermanos, quiero que terminemos y vamos a leer un pasaje que les va a aparecer ahí en la pantalla. Pongámonos de pie para leerlos todos juntos. Medita, hermanos, en la lectura de este pequeño texto, pero nos deja con mucha enseñanza. Es 2 Corintios 3:18. Leamos, dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Fíjese, hermanos, nuestro lugar como hijos de Dios, hermanos, es ser luz. Nuestro lugar como hijos de Dios, y mucho más, hermanos, con esta situación en la que estamos nosotros ahorita atravesando, nosotros decimos, la gente necesita de Dios. Sí, hermanos, mucho más ahorita. O sea, sí, siempre hemos necesitado más ahorita. Porque ahorita estamos con vida y no sabemos si en unos segundos más todavía nuestra vida va a ser quitada o extendida. Pero aquí lo importante, hermanos, aunque el mundo necesita de Dios, necesita que los seguidores de Dios cada día sean más parecidos a Él. Eso es lo que el mundo necesita, hermanos. A veces necesitamos nosotros ponernos a pensar, ¿estoy yo siendo piedra de tropiezo para que otros sigan a Cristo? Tal vez, hermanos, es porque no están viendo en mí la transformación de Cristo. Y mi pastor con el que yo crecí en la niñez, él decía, usted debe de anhelar tanto la transformación a la imagen de Cristo, que el día menos pensado alguien le diga, te confundí con Cristo. O sea, has cambiado tanto, estás tan transformado que te confundí con Cristo. Y de verdad, hermanos, nosotros necesitamos reflejar a Cristo Jesús. Tenemos que demostrar realmente que somos, y dice este tercer propósito, fuiste creado para ser como Cristo. Hermanos, el Señor no quiere que nosotros andemos imitando al último cantante de moda, que andemos imitando al político, que andemos imitando al youtuber, que andemos imitando al no sé qué, porque ahora son palabras así muy medio raras. No, hermanos, el Señor quiere que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo. Pero esto se va a hacer efectivo porque dice aquí, todos nosotros, todos, a los que se nos ha sido quitado el velo. O sea, hermanos, cuando nosotros no conocíamos de Cristo andábamos igual como anda todo el mundo. Pero dice aquí en 2 Corintios el apóstol Pablo, les fue quitado el velo, así que ya podemos ver. Pero también dice el apóstol, podemos reflejar la gloria del Señor. Y dice aquí, y es el Espíritu el que nos hace más y más parecidos a Él. Así que, hermanos, que de veras ese sea el anhelo de nuestro corazón. Que ese sea el deseo, que ese sea el propósito para nuestra vida, hermanos. Que seamos nosotros transformados a la imagen de Cristo. Y ahí encontré esa pequeña imagen en donde está una persona común y corriente como nosotros y se está reflejando. ¿Quién? Cristo. A veces, hermanos, nosotros le decimos a la gente, mira, no te fijes en mí, tú sigue a Cristo. Pero el Señor Jesús dijo,
Van a venir muchos a mi camino cuando estos que me siguen realmente estén dando testimonio de mí. Así que, hermanos, la transformación viene, hermanos, cuando nosotros empezamos a tener ese contacto con el Señor. Entonces, hermanos, que ese sea el anhelo de nuestro corazón, que ese sea el propósito de nuestra vida y que mientras estemos aquí en la tierra, hermanos, estemos reflejando la imagen de Cristo Jesús en donde estemos. Porque, hermanos, a veces es bien fácil. Aquí en la iglesia, no, hombre, pues todos somos hermanos y yo soy muy buena. Pero ¿qué pasa allá afuera? En mi casa. ¿Qué pasa allá afuera en mi trabajo? ¿Qué pasa allá afuera con mis vecinos? ¿Realmente estoy reflejando la imagen de Cristo? Entonces, hermanos, terminemos orando, dándole gracias a Dios y que ese propósito lo vayamos cumpliendo día a día. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, porque nos has reflejado en este momento, Señor, lo importante que es que podamos nosotros tener esa imagen de Cristo Jesús. Es posible, Señor, porque tú nos dejaste los instrumentos necesarios para que esto sea real y verdadero en la vida de cada uno de nosotros. Que realmente el anhelo, como decía ese canto, Señor, que tú nos quebrantes, que tú nos transformes de tal manera, Señor, que podamos reflejar al mundo, Señor, quién eres tú. Pero, Padre, mientras estemos aquí en la tierra, sabemos que debemos de darte a ti la oportunidad, debemos de darte el control, Señor, para que esa imagen de tu Hijo Cristo Jesús también podamos hacerla realidad en la vida de cada uno de nosotros. Desde los niños, Señor, que se congregan, los jóvenes, los adultos mayores, todos, Señor, todos necesitamos ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Y esto puede ser real porque tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a ir transformando día a día. Gracias te damos por todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden estar en sus lugares, hermanos. Vamos a prepararnos para recoger nuestras ofrendas. Le voy a pedir a la hermana Lina. Hermano Omar, ¿nos apoyas para recoger las ofrendas? Vaya preparando usted sus diezmos, sus ofrendas. Pasen, hermanos. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él. Si escoges su amor, toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él. Si escoges su amor. Él es Rey. Él es Rey. Él es Rey. Él es Rey. Muy bien, hermanos, les invitamos también. Hoy cerramos esta tercera semana de campaña de que fuimos creados para ser como Cristo. Les invitamos que se conecten a las 8 de la noche a través de la página de la iglesia, a través de Facebook.
y podamos cerrar este tercer propósito. Y también les invitamos a que durante los días de esta siguiente semana vamos a aprender el cuarto propósito de nuestra vida, es que fuimos creados para servir a Dios. Pero entonces hoy cerramos, y hermanos, si usted también quiere aprender de más pasajes que nos hablan acerca de cómo ser transformados, lea Romanos 12, Efesios capítulo 5 y 6, Filipenses capítulo 4, Colosenses 2 y 3 y muchos pasajes más. Pero hermanos, si nosotros hacemos esto, entonces Dios va a cumplir sus propósitos en nuestra vida. Entonces vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a despedirnos en oración. Que coman rico, que la bendición de estar con la familia cercana, es con quienes podemos estar ahorita, sea también disfrutada por cada uno de nosotros, y que en la voluntad del Señor podamos volvernos a ver. Oremos. Señor, ahora que vamos a nuestros hogares, Padre, pedimos que con esa bendición con la que vinimos a este lugar, también así regresemos. Bendice el tiempo familiar, bendice también los alimentos que tú mismo provees. Oramos para que tú también sigas siendo bendición para la vida de aquellos que no tienen, pero también nos uses, Señor, para que podamos extender, Señor, las bendiciones que tú has dado a cada uno de nosotros. Que Padre Santo, durante la semana también podamos seguir aprendiendo más y más de ti, y de esta manera nuestra vida sea conducida de acuerdo a tus propósitos. Te damos gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, oh, libre soy. Por tu amor, en la cruz, me diste libertad, me diste el perdón, oh, libre soy.